Continuando con la modalidad de clase virtual, vamos a abordar el segundo tema del año, que da fundamento al trabajo práctico número 2. Repasemos rápidamente algunos conceptos elementales que ya hemos abordado en el trabajo práctico número 1. La fuerza de gravedad deriva inevitablemente las cargas al suelo. Las estructuras tienen como finalidad desviar las cargas por determinados caminos hasta producir el vacío útil a la arquitectura y a la actividad humana. Si apoyamos cualquier elemento sólido sobre el suelo, observaremos que no hay vacío posible. Es necesario, como decíamos, desviar las cargas al suelo mediante un sistema de tensiones, para generar vacíos de pequeña escala, como en el caso de las cajas de la imagen central, o de gran escala, como en el caso del Museo de Arte de San Pablo, con sus 74 metros de luz libre. Repasemos también algunos conceptos que ya hemos visto en el trabajo práctico número 1. Los esfuerzos de compresión son aquellos en los cuales las fibras tienden a acortarse. Tal es el caso de los muros portantes, que trabajan casi exclusivamente a compresión pura. Los esfuerzos de tracción son aquellos en los cuales las fibras tienden a estirarse. Tal es el caso de los cables y las estructuras colgantes. Y el esfuerzo combinado de flexión, en el cual se combinan, como dice su nombre, el esfuerzo de tracción y el de compresión dentro de una misma pieza. Tal es el caso de las vigas, losas y voladizos de hormigón. Tomemos como ejemplo esta pequeña obra de Paul Rudolph para ejemplificar. Las columnas están sometidas a compresión. Los cables y tensores que soportan la cubierta están sometidos a tracción. Y los elementos horizontales del piso, vigas y voladizos, están sometidos a flexión. Y este es el vacío interior que se logra luego del estudio de esta pequeña estructura que contiene en rojo, en azul y en verde bien estudiados los tres esfuerzos principales. Si focalizamos en las piezas horizontales, como vimos en la clase anterior correspondiente al trabajo práctico número 1, observamos que al entrar en carga, una zona de la misma se comprime y la otra se tracciona. Cuanto más alta es la pieza, es más resistente. Siempre hay que tener en cuenta que en los voladizos, que es el dibujo del recuadro azul, el gráfico de deformaciones se invierte y por lo tanto la posición de las fibras traccionadas y comprimidas dentro de la pieza también se invierte. El hierro toma siempre el esfuerzo de tracción. Hay que entender cómo es la deformación de la pieza sometida a flexión para saber dónde debe ir la mayor cantidad de hierro, la mayor cuantía de hierro. El hormigón, en cambio, va a tomar el esfuerzo de compresión y va a terminar a completar la morfología de la pieza arquitectónica. En el caso del esquema del gráfico de abajo, veremos que la mayor cantidad de hierro está en la parte superior de la pieza. ¿Por qué? Porque es una pieza que está en voladizo. Aquí, en estas fotos de obra, podemos observar la posición de los hierros previo a la colada del hormigón. Cuando una pieza de hormigón está diseñada con conocimiento técnico, su forma se ajusta siempre tanto a la necesidad de función como a las leyes constructivas y a su diagrama de esfuerzos. Tal es el caso de estas grandes piezas de escala urbana. Su morfología surge del estudio de los esfuerzos y de las lógicas del material. Hay más material allí donde hay compresión y hay más hierro allí donde hay tracción. Lo mismo sucede en estas piezas de menor escala. Estas paradas de ómnibus han sido diseñadas, por un lado, para suplir una necesidad funcional, pero su morfología surge del estudio del análisis de esfuerzos y deformaciones. Inclusive en estas obras de arquitectura habitable, el estudio del sitio y de las leyes estructurales del hormigón dan como resultado estas obras que son entendidas como un todo indisoluble: estructura, cerramiento, parasoles, control solar, etc., en un solo organismo de hormigón armado estudiado en 3 dimensiones. En estas obras de equipamiento arquitectónico, las pequeñas y las grandes decisiones también
surgen del estudio técnico del hormigón armado en 3 dimensiones. Aquí el suelo se pliega formando escaleras y rampas que le aportan estabilidad a todo el conjunto estructural. En estas obras, las características del sitio fueron estudiadas junto con los diagramas de esfuerzos, determinando la morfología de estas obras arquitectónicas muy ligadas al paisaje. En este pequeño pabellón, las características de la cubierta, el pliegue de la losa y la gran viga invertida le permiten a la obra la continuidad interior-exterior a través del ángulo. Por otro lado, los pequeños elementos, bancos, mesadas y demás, también aportan estabilidad estructural al conjunto. En los pabellones Granja, de Mónica Bertolino en Córdoba, la variedad de posiciones de estas vigas que cuelgan de las vigas invertidas le aportan al espacio arquitectónico una gran variedad de escala, una gran cantidad de escalas arquitectónicas, como así también una gran variedad de relaciones entre adentro y afuera y de ingreso de sol variado. En la casa de la cascada de Wright, la estructura siempre está alejada de los bordes. El voladizo libera las esquinas y el espacio contenido logra una verdadera fusión con el exterior. Las esquinas siempre están liberadas de la estructura gracias al voladizo y lo podemos ver en estas fotografías interiores donde se permite la continuidad. El voladizo también permite acortar las distancias entre apoyos, haciendo así a la estructura más estable. El maestro Eduardo Sacriste, en su libro Usonia, dice: las técnicas constructivas de Wright fueron siempre originales. El hormigón debe ser tratado especialmente en 3 dimensiones y no en forma de losa, viga y columna, pues pensaba que el hierro en tensión había traído una gran liberación. Ahora bien, analicemos la tridimensionalidad del problema. Una hoja de papel A4, en este caso, tiene por sí sola determinados atributos de resistencia y de forma. Pero si la operamos a través de la forma y la plegamos sometiéndola a un juego de tensiones entre las partes, veremos que adquiere diferentes capacidades estructurales y portantes. Así, de las bandejas rígidas surgen las diferentes calidades espaciales con diferente grado de materialidad. Habrá sectores de las bandejas que están preferentemente anclados en la estructura vertical y sectores en voladizo. Esta imagen nos muestra la posición de los diferentes sectores en planta y en corte. Las barandas son las vigas que soportan el vuelo de las bandejas. Largo, ancho de la bandeja y altura de la viga se corresponden con un solo objetivo pensado en 3 dimensiones: dar estabilidad a los voladizos. La Casa del Puente, ubicada en Mar del Plata, obra del arquitecto Amancio Williams, es también una estructura total. Claudio Williams, su hijo, la describe como una estructura espacial planteada en 3 dimensiones y la describe también como un conjunto armónico integral y no como una sumatoria de piezas. La forma, entonces, es al mismo tiempo estructura en su totalidad. La viga de borde recibe la carga de la cubierta, que a su vez descarga a la lámina a través de estos 6 puntos. La lámina curva, entonces, descarga todo este esfuerzo a la tierra por sus extremos. Nuevamente, podemos estudiar los atributos de la forma estructural plegando una hoja de papel A4. La lámina curva va a adquirir resistencia al pegarla a la mesa con unos pequeños trozos de cinta, mientras que la bandeja va a adquirir resistencia al plegar los bordes, dando lugar así a las vigas de borde que contienen a la obra. Este es el ABC de la espacialidad de toda la obra de Amancio Williams. La casa en Arroyo Seco es la casa de Rafael Iglesias, la proyecta para él mismo. Está construida en las barrancas del río Paraná, en Rosario, y él mismo la describe diciendo: el edificio es la estructura y nada más que la estructura.
revisando constantemente el recorrido de las cargas para determinar las características del vacío. La estructura, como vemos en las fotos, se ancla así a la barranca y pertenece al vacío. El sistema de vigas en voladizo se ancla a la piedra a través del tabique central marcado con la triple flecha. La columna de la izquierda, la flecha simple, evita que la punta derecha de la losa descienda, por supuesto. Nuevamente, estudiando esta estructura tridimensional, es como comprendemos el trabajo total de todas sus partes. El pliegue en las losas, los regruesos de las vigas, son lo que le otorgan rigidez y estabilidad al sistema. Las dos grandes vigas verdes pivoteando sobre el tabique central, y la columna de arriba a la derecha es esa columna que decíamos que está sometida a tracción pura para evitar que la punta izquierda, la que tiene la flecha verde de la losa, descienda. Vamos a compartir con ustedes algunos trabajos de alumnos de años anteriores. Estos trabajos han sido estudiados bajo las mismas premisas del trabajo práctico número 2 y este es el resultado al cual han arribado nuestros compañeros. Por último, y para terminar la clase, el maestro Oscar Niemeyer es quizá el más importante arquitecto latinoamericano y un exquisito estudioso de las estructuras del hormigón armado. El maestro dice: del encuentro de la imaginación con la poesía y la técnica nace la arquitectura. Y cuando la estructura está lista, es ya la arquitectura. Es el momento de la creación de la arquitectura en sí. Toda esta información va a estar disponible en nuestros sitios para que ustedes la puedan revisar cuantas veces la necesitan. Muchas gracias.